Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, las medidas que el gobierno nacional venía anunciando al país a través del propio presidente de la República y de otros voceros calificados han impactado tanto de manera positiva como negativa en los venezolanos, ampliando en unos el optimismo, como en otros casos el pesimismo. Y no podía ser de otra manera. La materia es delicada. Al abordarla se tocan intereses poderosos, así como a la sensibilidad de un pueblo que padece los rigores de una situación crítica que se extiende en el tiempo. Pero creo que lo fundamental de la iniciativa aprobada por el Gobierno Nacional sobre la economía y el propio contenido de la reforma radica en lo siguiente: en que por fin se adopta una decisión que encara seriamente y orgánicamente el problema económico que afecta al país. No hay duda que el tema ha sido trabajado por un equipo gubernamental con seriedad y que el presidente Maduro ha puesto toda su voluntad y capacidad para buscar soluciones. Estas pueden ser objeto de rechazo, de cuestionamiento, por una oposición que siempre critica pero que nunca hace aportes. Más lo de fondo es que se traza un camino y saca el tema del ámbito de las consideraciones banales o simplemente interesadas. En el plan del gobierno hay iniciativas que diversos sectores de la sociedad han estado planteando. Sin embargo, ahora estos sectores cuestionan tales iniciativas. Hay sin duda en el conjunto del plan propuestas flexibles, pragmáticas, reveladoras de una apertura que los críticos de la gestión oficial no esperaban que fueran promovidas por el sector oficial. Y este es un dato positivo, sin duda. Lo que ahora importa es esperar en la acción. En el estado de alerta siempre. La aplicación de las medidas, no caer en la tentación de hacerse vanas ilusiones, sino estar conscientes de que la recuperación de la economía requiere de tiempo y no es algo milagroso. Pero que ahora, con un derrotero trazado, lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de las iniciativas que están en el tapete y proceder a un seguimiento riguroso que permita descartar lo que es irrealizable o carente de valor y extremar el apoyo a lo que realmente es válido y recoge la aspiración de la colectividad. Tenemos el tiempo fijado por el presidente Maduro, 90 días, para evaluar resultados y si la política adoptada es o no la correcta. Una pausa y al regresar converso con el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Mente, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, el diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea, Andrés Eloy Méndez. A la hora de presentarlo a él, quiero ponerle énfasis en lo personal, porque conozco a su familia, a él lo conozco desde hace muchos años, compartí con su padre, un formidable luchador democrático, Gumersindo, y también recuerdo mucho a su madre, que está cumpliendo precisamente hoy 70 años, Ana González de Méndez. Bienvenido. Muchas gracias.
Comenzamos con esa cosa de carácter personal que es importante. Sin duda, revive pues la afectividad y los mejores momentos de compartir con mi padre y con mi amada madre, que cumple 70 años, y contento de estar con usted, que ha sido parte de la relatoría de mi familia. Mira, se cumplió un año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Maduro, con un gran sentido político, convocó esa institución. Y ya con motivo del primer año, creo que cuentan mucho los balances, que es lo más importante que ha hecho en este periodo de Asamblea. Primero que todo, doctor Rangel, la Asamblea Constituyente venezolana está dentro de las más de 280 asambleas y congresos constituyentes de la América Latina y el Caribe. Pero es la única que tiene una profunda vocación, no solamente democrática, territorial, sino que expresa legítimamente los sectores de la sociedad, sin un parangón en la legitimidad. Esta instancia, convocada audazmente por el presidente Maduro, nos ha permitido tener una paz ciudadana y de convivencia. No nos gusta hablar de paz absoluta porque la guerra económica es violencia, es agresión. Sin embargo, sin duda alguna pudiéramos decir que la constituyente ha sido impulsora de la paz y ahora contribuir con la prosperidad. Yo sí considero que ha tenido logros muy importantes, ¿no? Particularmente al cual tú te refieres. Prácticamente se entronizó la paz en Venezuela al calor de esa iniciativa presidencial. Ahora bien, es muy importante a la hora de hablar de paz, de hablar de un tema que también hemos tocado mucho, que es el tema del diálogo. Es difícil concebir la paz si no hay diálogo. Y creo que el chavismo y los presidentes de la República que ha tenido el chavismo han sido muy enfáticos al colocar el acento precisamente en el diálogo. ¿Qué situación tiene el diálogo en este momento? El diálogo en este momento se encuentra con sectores gruesos del orden interno y de la vida social del país, como los transportistas, como los trabajadores, los obreros, el pensionado. Creo que el presidente está atendiendo con mucha fuerza la agenda del diálogo con todos los sectores que mueven el ambiente socioeconómico. No obstante, el diálogo político con los partidos políticos, del cual usted tiene una gran experiencia, además moral, ante el país y el mundo, todos se han dado cuenta que el diálogo lo que ha servido es como evidencia a que tenemos una oposición política en Venezuela transnacionalizada en sus intereses. Pues si tú vas a hacer política en un país, por el bien común del país, o en un condominio, con el presidente del condominio y que se puedan oponer a él, lo que tú no puedes colocar jamás como agenda es bloquear al país, evitar que lleguen las medicinas, que lleguen los alimentos, destruir el barco porque no lo puedo conducir. Es la antipolítica. Sin embargo, pareciera que este esfuerzo concurrente del diálogo del presidente Maduro, sin duda ha tenido grandes cosechas, grandes éxitos en la paz, pero además ha permitido evidenciar el poco talante nacional de esta oposición que tenemos y la necesidad de lo que pareciera viene una nueva oposición. Lo que estás diciendo es muy importante y es bueno remarcar lo siguiente. Si no hay interlocutor, no hay diálogo. ¿No? Y lamentablemente la oposición no ha tenido sentido de lo que es el diálogo. Y ha cosechado una serie de fracasos precisamente por esto, por esas circunstancias. Ahora, ¿es posible que insurja una nueva oposición en el país? Un ejemplo, de pronto no muy evaluado por la ciencia política y los sociólogos, que fue el candidato Bertucci, que ha estado por ahí un poco aislado en el análisis, ¿no? Un candidato que obtuvo más de 1 millón de votos en una campaña de 60 días. Más de 1 millón de venezolanos optaron por tener de alguna forma una expresión en un nuevo interlocutor. ¿Y qué hizo Bertucci? Bueno, después de terminar la contienda, lo que hace un demócrata,
ir a hablar con el presidente Maduro. ¿Qué hizo Maduro? Lo que hace un dialogante invicto, recibirlo, tenderle la mano, escuchar partes de su propuesta. Yo creo que Bertucci pudiera ser, por decirlo, no la persona, pero no solo él, un grupo de venezolanos que lideren, sin duda alguna, una nueva interlocución del diálogo y de la democracia venezolana, que es necesario para darle vigorosidad a la democracia. Es fundamental en una democracia Yo lo podría la resumir, existencia de la doctor, oposición, diciéndolo ¿no? así. Yo creo que los opositores, el pueblo opositor en Venezuela, merece otra dirigencia. Y Venezuela también merece una oposición seria, responsable, Lo merece. que represente una alternativa. Claro, y que recuerde aquella oposición como lo era José Gregorio Hernández del Cabito Castro, como le decían, o de Cipriano, cuando el bloqueo, aquel bloqueo, el primero, Claro, a principios del siglo pasado. Y bueno, yo con Cipriano no quiero nada, nada con él, pero aquí estoy, denme el fusil, porque esta es mi patria. Entonces, es un poco eso, creo, lo que requerimos. ahora fíjate, al hablar de este tema, necesariamente hay que referirse al papel que está jugando en el exterior la política contra Venezuela, ¿no? Que es realmente brutal. Nunca se había visto en la historia una agresión tan infame. Ahora, ¿qué piensas tú sobre esa actividad que tienen los dirigentes de la oposición? No todos, desde luego, pero sí algunos con relevancia política en el campo de la oposición, que incluso llegan hasta pedir la intervención militar en el país. ¿Cómo calificar esa actitud? Y tiene que haber una respuesta del Estado, además. Tal vez allí voy a En la ser... Asamblea Nacional se está discutiendo algo sobre el particular. Sí, tal vez allí voy a ser un poco severo, pero cuando son los intereses de la patria yo creo que no puede haber medias tintas. Tener un grupo de venezolanos recorriendo los centros de poder europeos y norteamericanos con sus franquicias en Colombia, Panamá y Perú, incentivando que no pueda el Estado venezolano renegociar su deuda en un momento de caída de ingresos, bueno, es asfixiar al venezolano en general, pero además incentivar sanciones contra su propio país. Y lo terrible que está haciendo ahora este señor Ledesma, que lo veo hasta con asco, de pedir una intervención humanitaria en Venezuela. ¿Qué puede testimoniar hoy Libia después de que mataron a Gaddafi como lo mataron por una intervención humanitaria? ¿Qué puede testificar Irak? Tantos muertos. Inclusive vayan a las ciudades de Kabul, en Afganistán, y son tierras arrasadas por intervenciones humanitarias. ¿Cómo puede haber políticos que estén pidiendo eso para Venezuela? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Bueno, nosotros tenemos la obligación, doctor Rangel, usted como demócrata de profundo talante, tenemos la obligación de constitucionalizar el derecho penal que preserva el Estado-Nación. Pero es que ninguna democracia en el mundo ha podido desarrollarse ni política ni económicamente sin un Estado-Nación fuerte, sólido. La Constitución del 61, incluso aquella que Betancourt firmó y con decreto la hicieron en 4 paredes quienes eran diputados y fueron transformados en constituyentes, establecía incluso que todos los bienes de quienes traicionaran a la patria debían ser puestos a la orden del país. Hay cosas que hay que retomar de allí y hay que profundizar. Creo que el doctor Escarrá Malavé, en este caso nos referimos a Germán, Sí. tiene un gran tratado sobre el tema, que la cual tuvimos la oportunidad de compartir, y estoy convencido, con el presidente Cabello y la constituyente, vamos a fortalecer los puntos cardinales de la constitucionalización penal de la defensa del Estado-Nación. Una revolución, la construcción del socialismo con la presencia fuerte y, por decirlo de alguna forma, de bienestar del Estado no es posible sin un Estado-Nación fuerte. Y esta oposición mercenaria, transnacionalizada, atenta contra el Estado-Nación. Pero además, al jugarse esa carta de pedir la invasión, el ataque en Venezuela, están renunciando al proceso electoral. ¿Quién los va a apoyar en un proceso electoral? Por eso es que están jugando el salto a la aventura completa,
porque aquí han perdido toda la base electoral. Entonces les queda una ruta muy peligrosa que nosotros estamos obligados a conjurar. Vamos a hacer una pausa. Tú has hecho una serie de consideraciones políticas, pero al mismo tiempo presides la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por tanto, abordemos el tema de las iniciativas que ha puesto a circular el presidente Maduro, las discusiones que ha habido en torno a eso, las distintas opiniones que existen. Es decir, tú estás muy calificado para opinar sobre el tema. Al regresar de la pausa, abordamos el tema. Seguro. Estás viendo José Vicente Hoy. Andrés Eloy, vamos directamente al grano, lo sustancial de las medidas. Creo que la medida del presidente Maduro coloca en el centro el valor del trabajo. Sin duda alguna, aquella vieja lucha entre el trabajo y el capital, desde el punto de vista de la academia, hoy tiene una gran vigencia en el planteamiento que ha hecho un presidente obrero. ¿A qué le ha dado valor? Al trabajo. Bueno, el trabajo en Venezuela, hasta hace, doctor, 10 días, valía medio kilo de queso. Esa es la realidad, dura, brutal. Pero ahora se ha revalorizado 30 veces, bajo una estrategia, sin duda, muy heterodoxa, muy audaz en la economía, como es crear un valor contable, ahora visto como un valor contable ya formalmente, que es el petro, que luego también va a pasar a ser un valor transable y hasta de ahorro, ¿no? Pero como valor contable en esta primera fase, permite que la contabilidad del salario se ancle y se desplace con el valor del petróleo y por ende, por supuesto, de estándares internacionales. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué efecto tiene sobre la inflación? ¿A qué nos lleva? Bueno, primero nos lleva a que la gente, en este caso el común, pueda tener un mayor poder adquisitivo, que es donde ha estado el debate en estos días. Que si el kilo de carne cuesta 90 bolívares soberanos o cuesta 120 como en algunas partes. No podemos acomplejarnos porque de pronto llega a costar 110. Porque es que 110 igual puede permitir que se compren 20 kilos de carne, con el ingreso mínimo que es los 1.800 más el bono de los 600. El problema es que venimos de comprar medio kilo. La revalorización del salario es ineludible y nadie puede objetarla. Bueno, negociaremos en los buenos términos algunos montos para la producción. Es necesario para que la producción fluya. Ahora bien, en el tema de la inflación, al igual que en el tema, como lo han puesto en dos caras, incluso los economistas de la derecha, la mega devaluación o la devaluación y la inflación, ya esa se pagó, doctor. La erosión social que hace una devaluación de la moneda fue forzada desde Dollar Today y otras páginas, además con una gran complacencia de la oposición venezolana, e inclusive hasta un dirigente de oposición, el señor Guevara, decía que todos los jueves había que aumentar los precios. Lo dijo formalmente. Y la oposición lo aplaudió. Entonces ahora el presidente dice que a partir del 1 de septiembre hay que aumentar el salario, un equivalente inicial de $30, que es medio petro. De pronto internacionalmente nos ven y dicen, bueno, pero $30, $40 con el bono es nada. En cualquier otro país neoliberal es nada. Pero en Venezuela, que la educación es gratuita, desde maternal hasta la universidad, que el pasaje está protegido por el gobierno, los servicios, la Cantebella no está en manos de Gustavo Rossi, que la gente con una llamada telefónica quebraba la familia. Debe poner un candado a los teléfonos para que los muchachos no llamaran mucho. Esa Venezuela no es la que tenemos hoy. Tenemos una Venezuela con un gran salario social, pero además que este principio de 30 a 40 dólares es fundamental para poder revertir los daños de una inflación que ya se pagó por adelantado. Lo diría de otra forma. ¿Quién compraba un kilo de carne, un kilo de queso o pasé una arepa
en 200 bolívares que estaba el DICOM hasta la semana pasada. Desde hace más de 2 o 3 años que ningún venezolano compraba a ese precio. Ya pagó el precio de la inflación. Ahora, ¿por qué rechazan voceros de la oposición la conferencia episcopal, de cámaras, esas iniciativas, donde en algunos aspectos muchos de ellos estuvieron involucrados también, porque le reclaman al gobierno eso que ahora han recibido? ¿Es por simple oposicionismo o porque carecen de una política alternativa? Yo creo que las dos cosas. Yo ratifico lo que dice siempre Sotorroja. No hay un proyecto político alternativo en Venezuela. Y por ende no se puede encauzar un planteamiento serio al país desde la política de la oposición. Que nos remite al problema de la falta de una oposición. Lo que hablábamos. ¿No? Pero además el oposicionismo, que es oposición por serlo, nada más. Cuando Maduro no decidía, Maduro no decide. Ahora Maduro toma decisiones y protege al pueblo, entonces ahora es porque decide. Bueno, mándame al tigre, pues, para que me coma. Evidentemente había que tomar decisiones. Ahora, nadie puede negar al día de hoy, doctor Rangel, de que la gente entra al supermercado con una cara distinta. Ah, bueno, que la carne no son 9, sino 11. Bueno, parte del debate y de los ajustes de alineación que hay que hacer, todavía para tener un dólar estable, precio de divisa estable, para ello hace falta, y debo decirlo, incluso como aporte, no solamente que lleguemos a las 5 subastas día, 5 subastas semana, una por día, sino además que le dejemos una flotación cada vez más transparente para que la divisa tome un valor de mercado. No tenemos que preocuparnos extremadamente porque el dólar llegue a 7 o llegue a 8. Pues está en 60, entonces llega a 70 o llega a 80 y no fallamos, no. Lo importante es que el salario de inmediato suba también en la misma proporción, anclado al petro. Por ejemplo, si yo gano $30, son 1.800 bolívares soberanos. Pero si el dólar brinca de 6 a 8, porque eso dio la fuerza de intercambio en principio, mientras se genera más confianza, más transparencia, no importa, el salario brinca de 1.800 a 2.400. Y sigo teniendo el objetivo central de la medida, poder comprar la canasta básica este mismo año. Eso era un sueño hace 15 días, hace 20 días. Tienen que reconocérselo a Maduro. Como decía el presidente, deme una así, pues, como decía mi comandante Chávez, reconózcame una así chiquitica. Yo le diría aquí, reconózcanle así chiquitico, que la gente entra con otra cara al supermercado hoy. Reconozcan que anclar el salario, el valor del trabajo de la gente, al petro, y dar la oportunidad de que si sube además no solamente el dólar, que si sube el petróleo, como de hecho está subiendo, también sube el salario, le da un poder adquisitivo real, pero además con algo adicional, doctor Rangel, que el gobierno tiene que valorar. Si aquí Fedenaga, y lo digo con nombre y apellido, responsablemente, no quiere producir carne para el pueblo a 2 o 3 dólares al cambio, que es lo que vale, pues entonces la gente gana $30, ahora que Fedenaga quiere vender la carne en $30. En el mercado internacional la carne vale $3. Entonces, habrá que preparar, porque sí es verdad que el gobierno tiene que proteger la producción nacional, pero primero tiene que proteger al pueblo y abastecerlo, primero, y mucho más en guerra. Ellos saben que le estoy hablando la verdad. Una carne en Portugal, en Brasil, en España, cuesta $3 al mayor, $2.5. No puede venir el señor de Fedenaga aquí, por mucho que se reúna con Uribe en Villavicencio, por mucho que se ponga su sombrero y bravuconee desde Colombia, a pretender venderle al pueblo venezolano la carne a 30 o a $60 para que vuelva a comprar medio kilo con el salario. Porque hay estándares de lógica internacional. Eso es una medida audaz, porque tienes un salario incluso que puede soportar algunas importaciones para controlar precios. ¿Estos efectos se están viendo ya? Es muy prematuro para digamos, generalizar. Claro, hay un lapso de 90 días, ¿no? Sí, pero sí, doctor, sí hay algunos. Pero hay algunas evidencias. Hay algunas evidencias, doctor. Se está moviendo el piso, pues. De algunos sectores que empiezan a moverse. La gente empieza a tener más poder adquisitivo, sin duda. Nada más con el bono de los 600, porque no ha recibido los 1.800. Con el bono de los 600 ahora tuve los supermercados full. Están full los supermercados. ¿Y a quién le interesa eso? Al comerciante, pero igualmente al frigorífico que vende la carne, al señor ganadero, al que produce el pollo. Le va a dar un aumento a la demanda agregada interna, como lo dicen los economistas, que es lo que hoy día, por ejemplo, soporta la economía china. China tuvo que cambiar su estrategia, según el último documento central del Partido Comunista Chino, a mejorar el poder adquisitivo interno de los chinos para poder mantener su ritmo de economía en vista a lo lento que está la economía internacional.
Aumento de la demanda agregada interna. Lo primero que va a tener este país en este trimestre es un aumento de la demanda. Gente que compraba medio kilo ahora compra 8, compra 10. Eso es una verdad de perogrullo. Pretender desacreditarla es insensato. Pero además, no está sola. El ahorro en oro, lo más reciente, el ahorro en oro, es una forma de recoger dinero, recoger liquidez. La declaración adelantada del impuesto para que los grandes contribuyentes, que son 133.000, paguen al día lo que recojan en el IVA e igualmente semanal el impuesto sobre la renta, saca ese dinero que hace cantidad de transacciones y le genera presión al dólar para que aumente y lo recoge el Estado. Hay medidas muy audaces. Habría que ser muy mezquino desde la derecha y aún más desde la izquierda. Si no se le acepta varios éxitos anotados, yo diría punto a favor de Maduro, a favor del presidente, hermano presidente Maduro. Hay que aceptarlo. Hay cosas que revisar. Bueno, yo quisiera que las 300 casas de cambio ya estuvieran abiertas para poder territorializar esta medida y el que tenga, si sea, que buscar $10 o 50 euros al menudeo, vaya a una casa de cambio. ¿Cuántos se han abierto? Entiendo que hasta el momento solamente tenemos 3 operadores de cambiarios que están en una fase incipiente de un 8, un 10% de apertura y de planificación, es lo que tenemos de información. Sin embargo, con todo y eso, ya la banca, los agentes económicos de peso, empiezan a ver con muy buenos ojos esta posibilidad de cambio en todo el territorio. Ahora, hay gente que dice, mira, pero tenemos que ser más transparentes, no tiene que haber la subasta, sino de inmediato cash, te entrego y me entregas. Y no esperar al final del día a ver en cuánto quedó y liquidar al otro día. Poco a poco. Venimos desde el 2003. Doctor, usted venía de ser ministro de la Defensa y posterior vicepresidente de la República, usted conoció perfectamente la necesidad, las causas y razones para instalar el control de cambio en el 2003. Esas mismas causas, que es proteger al pueblo, es las que nos llevan a levantarlo hoy, en una economía que tiene que ser dinámica y que nadie tiene que acomplejarse. Ahora, eso que tú dices nos lleva a la idea de que necesariamente hay que ser optimista. Sí, sí, doctor, porque lo peor... Pero un optimismo racional, ¿no? La mirada en el cielo y los pies sobre la tierra. Nosotros de izquierda somos soñadores, por supuesto, y tenemos que serlo, pero con los pies sobre la tierra. Y el pie sobre la tierra, doctor, es que la gente coma más, coma mejor, siga sus índices de educación, tenga acceso cercano, directo a la vivienda. Una de las medidas más próximas que hay que tomar, y por aquí lo lanzo para el debate, como abreboca, es la cartera hipotecaria y la cartera de ley de política habitacional. Que subirla, mejorarla para que la gente siga adquiriendo en el gran mercado de la misión vivienda, en la misión vivienda clase media y en el mercado privado. No hay nada que dinamice más que la construcción. Presidente Maduro, política en 3 sectores. Fiscal, la gasolina, más ingreso fiscal, más ingreso. Y además eliminar el contrabando. Los 3 decretos de impuestos, que es pagar adelantado el IVA, pagar el impuesto sobre la renta también de inmediato en la transacción semanal y aumentar el impuesto a la transacción financiera o al débito bancario, como lo conocen más popularmente el pueblo venezolano, de 0,75 a 1. Y en el caso de la banca, que fue la que más creció en los últimos 12 años, y los seguros y reaseguros hasta el 2%. Eso va a permitir que el Estado tenga más potencia de recaudación, aminore el déficit fiscal y se ponga en estándares como los hay en la América Latina, tal vez inclusive mejor. La segunda medida es cambiaria. Ya el presidente Maduro anunció, y así lo firmaron el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, el valor del dólar, la forma de intercambiarlo, y eso debe seguirse robusteciendo. Y lo tercero es lo monetario. Aquí han pasado 2 cosas inéditas, muy importantes. El presidente dijo, más nunca imprimir dinero que no esté soportado en la producción. Eso no es cualquier cosa. Eso es un tema que se convertirá en rasgo fundamental de la nueva economía venezolana. Fundamental. Y el segundo, el valor contable. Y luego, transable y de ahorro del petro, son 2 rasgos fundamentales. No quiero decir que porque la carne varíe de 9 a 11 o de 9 a 12 no sea importante. Pero esa carpintería hay que irla construyendo juntos.
pero hay decisiones trascendentales. A estas tres decisiones, fiscal, cambiaria y monetaria, yo sugeriría dos cosas importantes. La producción real, que tiene que ser, por supuesto, petrolera, y ahí hay una estrategia, y la producción primaria en la siembra. Y segundo, la política de su financiamiento. ¿Qué le dirías tú a los venezolanos que se van del país? Yo le diría, primero, que ustedes también son patriotas. Ustedes son patriotas. Ustedes no se fueron del país buscando una nueva patria. Por eso son patriotas venezolanos. Ustedes se fueron mera y exclusivamente buscando un refugio cambiario para su salario. Ustedes no fueron a buscar allá mejor educación, ni mejor sistema de vivienda, ni tampoco mejor salud, porque tienen que regresarse incluso para la salud. Fueron a refugiar que su trabajo... Y empieza a haber un regreso, ¿no? Sin duda, vuelta a la patria. Pérez Bonalde creo que fue el que sí, nos escribió, el poeta, mucho sobre el tema. A esos jóvenes yo les digo, nosotros los que nos quedamos acá, los queremos y los respetamos. A mí me molesta mucho, doctor Rangel, cuando yo veo que en Panamá, en Colombia, en cualquier sitio, maltratan a un venezolano. Y si es escuálido, también me molesta. Porque ese es mi escuálido, ¿vale? Es venezolano. Yo lo aprecio. Y yo puedo discutir con él y tener diferencia, pero yo, aquí entre venezolanos, allá no me lo maltraten. Mucho menos por ser chavista. No hay razón por qué hacerlo. Venezuela ha sido una tierra prodigiosa, no solo en riqueza, sino en recibir más de 7 millones de migrantes que viven con nosotros en Venezuela. Esos muchachos, les digo, estamos creando las condiciones para su retorno. Ya están las primeras medidas que le benefician y lo saben. Y que eso que pasó en el Perú, que se vinieron estos 89 patriotas y regresaron, y se vinieron claros de lo que tienen aquí como país, incluso en dificultades, a construir esta patria. Eso va a pasar por miles. Aquí a lo que el salario, doctor, puede equivaler 100, 200 dólares al cambio. Tenemos que hacer una logística tremenda en los puertos y aeropuertos de este país para recibir a esos patriotas que lo único que fueron fue a buscar un refugio cambiario. Y aquí le estamos creando las condiciones de vuelta. Para concluir, un mensaje lacónico, como un latigazo. Venezuela es la tierra asignada por Dios para las riquezas de Latinoamérica estratégica. Petróleo, gas, oro, coltán, capa vegetal. Por aquí van a pasar los grandes negocios latinoamericanos de Brasil, México, Colombia, el PIB de América Latina. Mucho tiene que ver con lo que pasa en Venezuela. No nos equivoquemos. Aquí seguimos esperando a los pueblos del mundo con gran bondad, pero también seguimos esperando a quienes vengan a asociarse. No buscamos amos, buscamos socios en el mundo para desarrollar esta parte del planeta de una visión multipolar que bien Chávez nos dejó marcada y tener un mejor planeta y un equilibrio mejor. Decía Bolívar, descifrar la incógnita del hombre y la mujer libre en la América. Y yo diría libre y feliz. Es eso lo que busca el proceso bolivariano. Muchas gracias, ¿sabes? Y mucha gracias. suerte. Gracias, doctor Rangel. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En medios gubernamentales se ha estado considerando la posibilidad de romper o congelar las relaciones con el gobierno colombiano por la política que éste mantiene hacia Venezuela, consistente en reiteradas agresiones al país y de ataques a las altas autoridades del Estado, así como al orden constitucional de la nación. Esta decisión ha estado pendiente del cambio en la presidencia de Colombia, de Juan Manuel Santos a Iván Duque. Pero todo indica que la relación entre las dos naciones no mejora con Duque en la Casa de Nariño, ya que éste sigue en la línea de la confrontación, motorizando un frente en la región
para adoptar medidas contra Venezuela. Todo indica que la situación interna en las agrupaciones que forman parte de la oposición se complica con motivo de las elecciones municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 9 de diciembre de este año. La posición que parece imponerse hasta ahora es de que no hay que participar en el evento comicial porque sería reconocer la legitimidad de las autoridades electorales. Con esta posición están de acuerdo los grupos más radicales. La otra posición la lideriza el partido y el sector que apoya al candidato presidencial Henry Falcón, que considera absurdo abstenerse y porque además opina que la oposición ha participado en numerosas elecciones en las que ha llevado representantes a la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y consejos municipales. En una posición ambigua se encuentra Acción Democrática. Su secretario general, Henry Ramos Ayub, comparte las objeciones al Consejo Nacional Electoral y agrega que participar en las municipales del 9 de diciembre es un suicidio debido a la desorganización y frustración que existe en el campo opositor. Pero al mismo tiempo, Ramos Ayub considera que abstenerse no es una opción válida, porque no existe una política sustitutiva, salvo la de jugar nuevamente la carta de la subversión en base a fuertes alteraciones del orden público con apoyo militar. Sin embargo, considera que esta no es ninguna opción porque sería repetir pasados errores. La directiva de Fedecámaras declaró sobre las medidas económicas que el gobierno nacional ha puesto en marcha e indicó que las mismas no tienen pie ni cabeza. En medios económicos han señalado que este tipo de declaración revela falta de estudio del plan de recuperación y al mismo tiempo muestra a un organismo gremial sin capacidad para hacer propuestas serias, alternativas y despachar asuntos de importancia para el país con lugares comunes. Confidencial al cierre, Interlaces. Ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 21 al 30 de agosto de 2018. Resultados. ¿Qué tan informado está usted acerca de las recientes medidas económicas que ha tomado el presidente Maduro para resolver la crisis económica? Muy informado, 18%. Suficiente informado, 22%. Algo informado, 33%. En general cree que estas medidas van en la dirección correcta para superar los problemas del desabastecimiento y la inflación, o considera que van en la dirección equivocada. En dirección correcta, 55%. Dirección incorrecta, 42%. ¿Con qué está usted más de acuerdo? ¿Con que el Estado fije los precios o con que los comerciantes establezcan los precios? Que el Estado fije los precios, 71%. Comercios fijen los precios, 24%. ¿De acuerdo o desacuerdo con el aumento del salario mínimo de 50 bolívares soberanos? 5 millones de bolívares de los de antes a 1.800 bolívares soberanos. 180 millones de bolívares de los de antes. De acuerdo, 69%. En desacuerdo, 29%. De acuerdo o en desacuerdo con el aumento del precio de la gasolina. De acuerdo, 68%. En desacuerdo, 31%. De acuerdo o en desacuerdo con el aumento de las tarifas del transporte público y del metro. De acuerdo, 57%. En desacuerdo, 42%. De acuerdo o en desacuerdo con el aumento de las tarifas de los servicios públicos como la luz, el agua y la telefonía. De acuerdo, 56%. En desacuerdo, 43%. ¿Confía o no confía que con estas nuevas medidas el presidente Maduro pueda resolver el problema de la hiperinflación y desabastecimiento? Sí confía, 55%. No confía, 43%.
Análisis de las recientes medidas anunciadas por el presidente Maduro han logrado un amplio respaldo. El gobierno demuestra su voluntad de gestionar la crisis y se acentúan las expectativas positivas en un contexto de marcadas demandas de respuestas y soluciones, así como de ausencia de alternativas. Hoy el presidente Maduro es el único líder y la única referencia para salir de la crisis, mientras la oposición se encuentra ausente, sin propuestas, ni mensajes, ni liderazgo. La mayoría está de acuerdo con compartir y asumir ajustes de importancia de la economía, como el aumento del precio de la gasolina y de los servicios públicos. Sin embargo, todavía hay sectores importantes del país que el gobierno bolivariano debe convencer para construir los amplios consensos necesarios. Si bien los venezolanos consideran fundamental la presencia del Estado en la economía como conductor y regulador, también reconocen la indispensable participación del sector privado para la superación de la crisis. Por eso aprueba ampliamente el diálogo entre el Estado y los empresarios. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal TLV.